Sí. Ya. Entonces ahora vamos a ir con la clase sobre el tratamiento de la tuberculosis sensible a fármacos de primera línea, porque esto es lo que principalmente se ve en la atención primaria también. ¿Ya? Ahí. Entonces, tenemos dos pilares fundamentales de tratamiento: el esquema en sí, farmacológico, y la atención, el procedimiento y registro asociado a este tratamiento. El tratamiento de la tuberculosis consiste en la administración de una asociación de medicamentos con capacidad bactericida y esterilizante por un periodo prolongado. Los objetivos de este tratamiento son lograr la curación y evitar las recaídas. Todo esto lo vamos a ir repasando porque son conceptos claves. Entonces, primer concepto, la actividad bactericida. ¿Qué es la actividad bactericida? Es la capacidad para matar los bacilos en fase de multiplicación rápida, metabólicamente muy activos y localizados en las paredes de las cavernas y en el esputo de los pacientes. Es como los bacilos más activos, ¿no es cierto? Y estos son los fármacos que principalmente salvan la vida de los pacientes. Sobre todo cada vez que vemos llegar casos que llegan súper críticos, es muy importante contar con fármacos bactericidas para poder controlar lo más rápidamente esta enfermedad. Y también está la actividad esterilizante, que no menos importante, que es la capacidad del fármaco para matar los bacilos persistentes que están en estado metabólico durmiente o de crecimiento intermitente, que son los responsables de las recaídas. ¿Ya? También es importante esto para evitar la recaída. ¿Ya? Como dice ahí, una buena y rápida esterilización facilitará el acortamiento también del tratamiento. Los principales fármacos de primera línea son los clásicos. Está la isoniazida, que la van a ver abreviada como H. Está un medicamento de gran actividad bactericida, sobre todo al inicio, y actúa fundamentalmente en las poblaciones extracelulares, en activa multiplicación. ¿Ya? También tenemos la rifampicina, otro medicamento muy importante que es bactericida y esterilizante de amplio espectro. Luego tenemos la piracinamida, que tiene acción esterilizante que se activa en el pH ácido intracelular de los macrófagos y de las zonas inflamadas. Y tenemos el etambutol, que es medicamento bacteriostático que ayuda a prevenir la resistencia. ¿Ya? Entonces, en conjunto, todos actuando de distintos niveles de la célula, ya van a ayudar a terminar con esta enfermedad. ¿Cuáles son los pilares del tratamiento de la tuberculosis? Esto es importante que lo sepan y lo entiendan. Es que es asociado, vamos a ver por qué es importante que sea asociado. El tratamiento es prolongado, tiene que ser directamente supervisado, está normado, ¿no es cierto? Como acá saben, es una norma, tiene un peso mayor a una guía o una orientación técnica y es gratuito, siempre. Entonces, ¿por qué es asociado? Si nosotros diéramos un solo medicamento, por ejemplo, acá tenemos varios bacilos y tenemos que imaginar que estos que dicen R son resistentes a rifampicina y estos que dicen H son resistentes a isoniazida. Entonces yo le doy rifampicina, voy a empezar a liquidar, ¿no es cierto?, a los bacilos que no son resistentes a rifampicina. Pero ¿qué va a pasar con las cepas resistentes a rifampicina? Van a crecer, van a multiplicarse. Y al final lo que voy a generar es una selección y voy a dejar las cepas resistentes. ¿Ya? Entonces, el tratamiento asociado es para evitar la selección de cepas monoresistentes. Aquí le estoy dando de los cuatro medicamentos y así logro matar todos los bacilos. Entonces, la monoterapia selecciona cepas resistentes. ¿Ya? Fondo, yo tenía todo en verde, las bacilos sensibles, tenía un par que tenían mutaciones que lo hacían resistente y si yo doy monoterapia voy a cambiar las poblaciones y voy a terminar con un caso de fracaso porque hay resistencia, ¿ya? O voy a terminar con, o sea, y este caso puede transmitir a a otras personas y generar una población de personas con TB resistente. Otra forma de hacer monoterapia es cuando no nos damos cuenta que nuestro paciente tiene una resistencia, ¿ya? Y le estamos dando monoterapia que se llama encubierta. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que es resistente a isoniazida, es como que yo le estuviera dando solo rifampicina, piracinamida, tambutol, y por lo menos aquí hay tres drogas, pero cuando yo paso a la segunda fase, voy a quedarme solo con rifampicina. Voy a estar dándole físicamente dos drogas, pero en la realidad el paciente va a estar solo utilizando una para poder matar a los bacilos y eso va a generar monoterapia encubierta y mayor riesgo de resistencia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué asociado? Para evitar la resistencia. ¿Por qué es prolongado? Las terapias prolongadas permiten eliminar las poblaciones bacilares, estas que estamos más lentas, que tienen actividad metabólica intermitente. Entonces,
Saber que hay poblaciones dentro de la infección, poblaciones de multiplicación rápida, que generalmente están en las zonas de mayor oxigenación, por eso en las cavernas, con mayor probabilidad de mutaciones. Hay poblaciones de multiplicación lenta, que en general están intramacrófagos, ¿ya? Y hay poblaciones de multiplicación intermitente. Y la idea de nuestra terapia es poder apuntar a las tres poblaciones. Entonces, el tratamiento prolongado, ¿por qué? Para prevenir recaídas. Porque si no, yo voy a matar a todas estas bacterias que están de rápida multiplicación, las otras van a quedar ahí silentes y en algún minuto esto va a volver. El otro pilar era tratamiento supervisado. Hasta actualmente nosotros trabajamos en esta enfermedad con el tratamiento que es DOTS por sus siglas en inglés o TAES, tratamiento acortado estrictamente supervisado, que implica que hay una supervisión directa de la ingesta de los medicamentos, ¿ya? Es observada por personal de la salud, ¿ya? Y esto se hizo así porque aumenta el éxito del tratamiento, reduce el riesgo de contagio, mejora la detección oportuna de las reacciones adversas y debería mantener una buena relación con el paciente para evitar el riesgo de abandono. Entonces, hasta el día de hoy todavía es así. Estamos evaluando avanzar a formas también de bots, que se llama, que es por videollamada, pero eso está en evaluación. Y la idea, entonces, el paciente viene todos los días, de lunes a viernes, a el Cefam, al hospital, a donde él le acomode más, y recibe su tratamiento directamente supervisado. Los esquemas farmacológicos para la tuberculosis se pueden diferenciar en dos grandes grupos, que es el esquema primario, del que hemos estado hablando, y también hay esquemas especiales, ¿ya? Esquemas especiales, uno sí o sí cuando un paciente tiene una resistencia va a recibir un esquema diferente, ¿no es cierto? Pero también puede pasar que un paciente, dado otra condición de salud o que presente una RAM durante el tratamiento, requiera de un cambio de terapia, ¿ya? Y todos estos esquemas están, tanto los normados como especiales, están, perdón, primarios como especiales están normados. Aquí no hay tanto espacio para la creatividad. Entonces, el esquema primario, que es el que más ustedes van a ver, es el que habíamos estado hablando, que tiene dos fases. Hay una fase inicial intensiva que dura 2 meses, por eso el número 2, que tiene las cuatro drogas, ¿ya? Y se dan estos cuatro fármacos por 50 dosis de lunes a viernes, que son más o menos 10 semanas o 2 meses, ¿ya? Y luego se pasa a una fase de continuación que dura 4 meses con estas dos drogas, isoniazida y rifampicina. Aquí se debe completar 80 dosis de lunes a viernes, más o menos 16 semanas, ¿ya? Qué importante el número de dosis, porque van a ver los tarjetones y van a ver las dosis, y es importante ir viendo que se complete. El número de dosis debe completarse independiente de la duración. O sea, si un paciente falta una vez a la semana o falta entre medio, se va a alargar su fase inicial o su fase de continuación, pero no podemos cambiar de fase sin haber cumplido con las 50 dosis de la fase inicial intensiva, por ejemplo. ¿Ya? En paciente hospitalizado puede pasar que, ¿no es cierto?, le administre el medicamento de lunes a domingo, porque está hospitalizado y se lo pueden dar todos los días. Independiente de eso, ahí sí, la duración mínima de la fase inicial es de 10 semanas y de la fase de continuación es 16. O sea, probablemente estos pacientes reciban más dosis, pero por lo menos hay que cumplir un periodo de tiempo. Y las dosis para personas mayores de 15 años que pesan, tienen un peso más o menos, normo peso entre 45 y 70 kilos, son las que aparecen a continuación, con isoniazida de 300 miligramos en ambas fases, y rifampicina 600 miligramos en ambas fases, piracinamida 1500 miligramos en la primera fase y etambutol 800 miligramos en la primera fase. Lo que tenemos, y van a ver también, es que existen estos comprimidos que son dosis fijas combinadas. O sea, en un comprimido vienen rifampicina 150, isoniazida 75, piracinamida 400, etambutol 275. Si nosotros damos cuatro medicamentos, llegamos casi exacto a las dosis que les mencionaba anteriormente. Entonces, existe esta cajita que van a ver, cuatro pastillas que se les da a los pacientes en vez de darle muchas más que se les daba anteriormente. Y en la fase de continuación se dan dos pastillas de dosis fijas combinadas con más rifampicina, y son cuatro medicamentos también. ¿Ya? Esto es cuando el paciente está en normopeso, no tiene comorbilidad y este es el esquema que va a recibir. Ideal, ¿no es cierto? Vamos a darle las dosis fijas combinadas que facilitan la administración. Pero nos puede pasar que hay pacientes que requieran ajuste por peso, ¿ya? Sobre todo cuando son muy bajo peso o están sobre los 70. Ahí hay que ajustar la dosis, pero hay que considerar que hay dosis máximas de medicamento, ¿ya? Entonces, y también a intentar
Ustedes van a hacer un cálculo, pero muchas veces ese cálculo no va a ser exacto a una de las presentaciones. Entonces, estas prestaciones están en la norma y van a quedar en la presentación también, pero es importante que ustedes se ajusten a alguna presentación para no estar partiendo en tres cuartos la pastilla, etcétera, porque vamos a dificultar todo el tratamiento, ¿ya? Así que les dejamos las dosis. Así como ayuda de memoria en general, a los menores de 40 kilos le podemos dar 3 en vez de 4 dosis de fijas combinadas y a los mayores de 70 kilos se les puede dar 4 más una isoniazida de 100. Pero igual hay que evaluar ahí bien los pesos. Además, los medicamentos, o sea, los pacientes que están con isoniazida, después vamos a ver la RAM, pero se les da suplementación profiláctica de piridioxina, que es la vitamina B6, para prevenir la neuropatía periférica. ¿Ya? Esto se le podría dar a todos los pacientes, pero hay unos pacientes que está reportado en la evidencia que son de mayor riesgo de generar neuropatía. Entonces, estos son los que sí o sí debemos dejarles, que son las embarazadas, o en etapa de puerperio, o en lactancia, ¿ya? Pacientes con coinfección VIH, pacientes con diabetes, personas con desnutrición, con alcoholismo activo, con daño hepático crónico, con enfermedad renal crónica y otras que el médico tratante, usted o los referentes clínicos puedan indicar que la necesita. Este medicamento se mantiene todo el tratamiento mientras el paciente esté con isoniazida. Si por alguna razón un paciente de usted está con un esquema especial que no trae isoniazida, no se justifica porque recuerden que esto es para una RAM de la isoniazida, ¿ya? Y este medicamento se administra de lunes a domingo, o sea, se les pasa a los pacientes como cualquier otro medicamento que se les pasa en la PS, ¿no es cierto? Y no requiere de estar directamente observado, porque es una vitamina de suplementación de prevención. En caso de que tenga síntomas de neuropatía, es importante que deben derivar al referente clínico, ¿ya? E iniciar la pirioxina si es que no se ha iniciado. Las dosis también aparecen en la norma, pero aquí están en menores de 15 años, 1 a 2 miligramos por kilo día, y en mayores de 15 años o más, o sea, 15 años también, 50 miligramos al día, ¿ya? Y las presentaciones que tenemos actualmente son de 10 miligramos y 50 miligramos. Entonces aquí también aplica la regla que, bueno, en general en casos pediátricos lo va a dejar el referente pediátrico, pero en fondo la dosis se debe ajustar más o menos a las presentaciones. Y ahora, sobre cómo ya en la práctica, cómo el paciente se inserta en el sistema y accede a tratamiento. El inicio del tratamiento es importante que el médico, el equipo de tuberculosis de la PS en general, indicará el inicio del tratamiento en un plazo máximo de un día hábil desde que el establecimiento tomó conocimiento del resultado positivo. ¿Ya? Es muy importante que se rescate oportunamente a este paciente, se cite, el médico va a tener una consulta inicial, que eso está todo escrito en la norma, donde es muy importante que notifique el caso, que le explique al paciente y que indique el tratamiento. ¿Ya? Y también va a haber una consulta de ingreso con la enfermera o enfermero que debe realizarse también el mismo día de inicio de tratamiento. En algunos centros lo hacen, coordinan que la consulta sea en conjunto, médico-enfermera. Y si no, una después de la otra, para facilitarle también el acceso al paciente. En esto también se les entregará a los pacientes un carnet de control. Esto también está disponible en la página de IPRESE si es que no lo tuvieran, que permite el registro de las citaciones y atenciones. Ojo que este carnet de control es para facilitarle al paciente su comprensión de lo que tiene, de cuándo tiene que venir, etcétera, porque hay mucha información que va a recibir, pero no es un requisito para la atención. Si un paciente llega y no tiene su carnet, por favor, que no se le niegue la atención ni la administración de su tratamiento. Dentro también de la actividad de ingreso hay una visita domiciliaria que se debe coordinar. Esta la coordina la enfermera y debe realizarse entre los primeros 3 días de tratamiento. ¿Ya? Aquí acude la enfermera o enfermera y puede ir acompañado ojalá del equipo psicosocial, pero si el equipo psicosocial no puede, la idea es que no se retrase esta visita. Y la visita principalmente es para también empezar el estudio de contactos, ¿ya? Para hacer el censo y ver todo el grupo familiar. También es importante que no olvidemos el enfoque de salud familiar, ¿ya? Entonces, en estos casos, la idea es que también en el ingreso se haga un estudio de familia y se coordine este equipo local del PROCET con el equipo del sector. Porque les va a pasar ahora que en APS que muchos CEFAM funcionan por sectores, ¿no es cierto?, que están a cargo de un territorio de la población, pero nosotros en general hemos mantenido las funciones del equipo tuberculosis transversales porque es tanta la información y cosas que tiene que hacer el equipo PROCET que es muy difícil ramificar esta atención a todos los médicos, enfermeras, a todos los sectores.
Entonces, cuando el equipo PROCET, que está haciendo como un poco el equipo cabecera, acorde a esta enfermedad, no puede olvidar que si este paciente además es diabético está mal controlado, que si además tiene hipertensión, que si además tiene una depresión, un problema de salud mental, hay que hablar, hay que tener como una reunión con el equipo del sector para apoyarse y trabajar en coordinación para que se vayan haciendo todas las acciones y no solo, ah, ya yo me encargo de que la TB vaya bien, la tuberculosis, ¿ya? También es muy importante el rol del trabajador, trabajadora social. Todos los pacientes que inician el tratamiento deben contar con una evaluación social y orientación. Esto principalmente porque, como les hablaba al principio, pueden haber muchos costos catastróficos y logísticos, ¿no es cierto?, asociados a la tuberculosis. Y la idea es desde el principio poder otorgarle al paciente información sobre sus beneficios, sobre las ayudas, sobre todo lo que puede recibir, para que se le haga lo más ameno posible estos meses de tratamiento y pueda seguir con su sostenibilidad de su sistema familiar y etcétera. ¿Ya? Además que cada vez tenemos personas más jóvenes, laboralmente activas, entonces es muy importante que se puedan apoyar. Y también, como seguimos insertados en la APS, no olvidar que a todos estos pacientes se les debe hacer un examen de medicina preventiva, aprovechar, además que muchos de estos son malos para ir al CEFAM, así que vamos a aprovechar esta oportunidad también. Y también es muy importante testear para VIH. Lo dejamos general porque puede ser un test de ELISA, puede ser un test rápido, va a depender de lo que haya disponible en el centro. Y dentro de lo que es el EMPA, es importante registrar la glicemia capilar en caso además de que este paciente no sepamos que es diabético y quizá ahora nos llevamos la sorpresa de que es diabético, entonces es muy importante verlo en su integralidad. Entonces, en cuanto a los controles que va a tener la persona con tuberculosis, ¿no es cierto? Tenemos que el médico o médica hace el ingreso, después hay un control cada mes, hay un control al cambio de fase que puede coincidir con el control mensual, pero si no, igual se tiene que hacer. Hay uno al alta y después a los 6 meses post-alta. Ya, una cosa clave que no se les puede olvidar es que antes de cambiar de fase hay que verificar la sensibilidad a rifampicina y a isoniazida. ¿Ya? Porque si no van a pasar a esto que hablamos de monoterapia encubierta y vamos a generar resistencia. Y pasa, así que por favor no lo olviden. Tenemos el lujo, como hablaba Fabiola también, de un buen sistema con acceso prácticamente universal hoy en día a PCR ampliadas que también miden resistencia isonacida y quinolona, y si no, igual se hacen con los cultivos y también a nivel del ISP. Pero esa información debería estar antes, pero si no está, a los 2 meses que ya tú ya llevas de fase inicial, ya debería estar sí o sí esta información. Y no cambiar de fase si no la tengo. También eso responde al tiro a la pregunta. Si no tienes esta información, continúen con los medicamentos de fase inicial y recuperen esa información antes de cambiar. ¿Ya? El enfermero o enfermera también va a hacer el ingreso, el control mensual, el cambio de fase, el alta y los 6 meses post-alta. Por eso, como ven que son los mismos tiempos, lo ideal es que se puedan coordinar para que sean el mismo día y evitar que el paciente tenga que venir millones de veces, piensen que ya además ya tiene que venir todos los días a tomarse el medicamento. Y eso. Ahora, en cuanto a los exámenes de control, como ya hablaba Fabiola, pero recordando la vaciloscopía y el cultivo líquido se van a hacer mensualmente. También eso es importante que el paciente se realice las muestras. La prueba molecular es solo de diagnóstico, no se utiliza para el control. Y la radiografía de tórax se hace una radiografía al inicio y a los 6 meses después del término de tratamiento para evaluar si hay posible secuela y si es necesario derivar a sala ERA o lo que sea necesario. Puede ser que por alguna razón se requiera una radiografía entre medio, pero si no, estas son las dos de rigor. Aquí son meramente algunas reacciones adversas porque les pueden llegar también por esto, o pueden tener usted un paciente en control por diabetes y que esté en tuberculosis, entonces es importante que ustedes estén atentos, por ejemplo, a estos cruces. Entonces, conceptos claves de la RAM. La mayoría de las reacciones adversas con antituberculosos son leves y no requieren de la suspensión del tratamiento. Con el esquema primario se ha visto que un 2 o 3% de la RAM van a requerir suspensión, o sea, es la minoría, ¿ya? Una buena comunicación entre las personas en tratamiento y el equipo tratante soluciona los problemas. Porque sí puede ser que estén con un poco molestias gástricas, que tengan algún problema y por eso es súper importante también el rol del TENS que los ve día a día, que le administra el tratamiento y que es muy importante que esté evaluando cómo van y que ante cualquier síntoma, quizás no hay que suspender el tratamiento, pero sí derivar a consulta para que el médico lo vea y le dé algún medicamento para apoyar con ese síntoma, ¿ya?
Aún así, las reacciones adversas son una de las situaciones más difíciles de manejar en los equipos clínicos. Ya cuando se presentan son complejas. Los factores que aumentan el riesgo de hacer una reacción adversa son las personas con edad avanzada, que tengan malnutrición, que estén en embarazo de lactancia, que tengan alcoholismo, que tengan daño hepático o insuficiencia renal crónica, que tengan coinfección con VIH, una tuberculosis muy grande y diseminada avanzada, que presenten atopía, anemia, diabetes o historia familiar también de reacción adversa a medicamentos. También lo empeora cuando el tratamiento es irregular, el paciente tiene harta inasistencia y también la polifarmacia, ¿no es cierto? Si el paciente tiene muchos medicamentos, va a haber mayor interacción y probabilidades de RAM. Entonces, de los medicamentos clásicos del esquema primario, estas son como las RAM más típicas. Si se fijan, los tres primeros pueden tener alguna afectación hepática de distintas características, pero pueden tener, y el etambutol no. Lo comento porque a veces es de las más frecuentes de la RAM más severa. La isoniazida puede haber hepatotoxicidad, neuropatía periférica, que la queremos prevenir con la piridoxina, ¿no es cierto? Pueden hacer reacción alérgica y pueden tener intolerancia digestiva. ¿Ya? Puede ser leve o puede ser intolerable. También ha habido casos excepcionales en que esto se ha hecho intolerable y hemos tenido que cambiar esquema. La piracinamida, parecido, hepatotoxicidad, también puede presentar dolores articulares, gota, reacción alérgica e intolerancia digestiva. También para estar atento. La rifampicina, si bien también tiene afección hepática, en general es un patrón más colestásico, ¿ya? Y rara vez puede dar una hepatitis. Y en reacción inmunológica podemos ver alergia, también se describe con cierta frecuencia el síndrome gripal, sobre todo al principio de la terapia pueden presentar fiebre y dolor como artralgias, como cuando está comenzando un cuadro de influenza, y después de ver, o sea, tratamiento sintomatológico y esto pasa. Y también pueden presentar rara vez alteración hematológica, sobre todo trombocitopenia o ionefritis intersticial también, pero son más raras. El etambutol también puede presentar reacciones adversas como la neuritis óptica, las reacciones alérgicas y la intolerancia digestiva. ¿Ya? Así que para que las tengan presentes, todo esto va a quedar también en la presentación. Ante hepatotoxicidad vamos a ver algunas cosas a considerar, ¿ya? Lo primero, también hay factores del huésped que dan mayor posibilidad de hepatotoxicidad. Son un poco distintos a los que mencioné antes, pero también edad avanzada, alcoholismo, desnutrición, que sean portadores de algún virus de hepatitis, o sea, B y C, daño hepático crónico, usuario de drogas hepatotóxicas, o sea, que tengan otras en la cartera y que influyan, como anticonvulsivantes, paracetamol, estatina, con infección VIH y embarazo puerperio, ¿ya? ¿Y qué hacemos? Hay cuadros leves, 8 a 10% de las personas pueden presentar una elevación de las transaminasas con el tratamiento, ¿ya? Pero el 80 o 90% de ellas es manera transitoria. O sea, si ustedes lo observan, pueden controlar y ver y debería ir pasando. Los cuadros moderados severos también se pueden presentar que el paciente ya tenga náuseas, vómitos, fiebre, dolor abdominal, anorexia, hepatomegalia, ictericia, coluria, o sea, un cuadro ya más sintomático, ¿no es cierto? ¿Y qué hago? Entonces, esta es una clásica pregunta. ¿Se debe suspender tratamiento cuándo? ¿Cuándo? Cuando las transaminasas están mayores a 5 veces el límite superior normal, ahí sí o sí no se discute que se suspende tratamiento, ya ahí se deriva. Si estas están tres o más veces el límite superior normal, sin llegar a 5, más manifestaciones clínicas también se suspende, ¿ya? Y si están tres o más veces y con aumento de la bili mayor a 1,5, también, ¿ya? Si no, no está con no cumple ninguno de estos tres criterios, ¿ya? Se puede mantener el tratamiento, pero de todas formas yo voy a estar observando y voy a tener control cada 2 semanas con pruebas hepáticas porque puede ser que esto vaya a la elevación y yo debería esperar que al revés vaya disminuyendo. Entonces, en caso de presentar esto, suspendo el tratamiento, derivo. Si el paciente está muy mal a urgencia, si no, al referente clínico, ¿ya? Y si no, puedo quedarme yo con el paciente y ir controlando. Los medicamentos sospechosos de esta hepatotoxicidad, el que la lleva en este caso, es la piracinamida, ¿ya? Después la isoniazida, después la rifampicina, después el etambutol, ¿ya? Entonces, en general, si un paciente presenta un cuadro moderado o severo de hepatotoxicidad, no se vuelve a dar piracinamida, ¿ya? Y sí se evalúa si tolera la isoniazida y la rifampicina, y el etambutol no es tema porque en general no presenta hepatotoxicidad.
Otros RAM dramáticos en temas de tuberculosis, pero con cualquier medicamento nosotros son los RAM de hematológico grado 4 ya, como el síndrome de Steven-Johnson, lo hemos visto un par de veces, ¿no es cierto?, donde hay necrólisis epidérmica tóxica con reacciones mucocutáneas graves, con extensa necrosis y desprendimiento. Obviamente este tipo de casos vamos a suspender el tratamiento inmediatamente y vamos a derivar a urgencia. Y también con el síndrome de Dres, que es una reacción con riesgo vital caracterizada por un RATS cutáneo, que es extenso, eosinofilia, con afectación de órganos, ya sea hepatitis, nefritis, compromiso pulmonar, pleural, linfadenopatía y linfocitosis. ¿Ya? La letalidad del Dres de 10% aparece entre las 2 a 8 semanas en general después de que parte un tratamiento, por eso hay que estar ojo al principio sobre todo. Es una reacción de hipersensibilidad tipo 4 con una potente activación del linfocito y todos los antituberculosos pudiesen dar 3, como cualquier medicamento. Esto lo hemos visto principalmente en la región de Tarapacá. Sospecha que puede haber alguna razón de la población, pero no la hemos podido evidenciar. Eh, ¿Qué hago entonces frente a una RAM? El profesional o técnico que atiende a la persona en tratamiento debe conocer, ¿no es cierto?, los signos y síntomas más clásicos de RAM de estos medicamentos y hacer las preguntas necesarias para pesquisarla oportunamente, ¿no es cierto? Entonces, estar atento y por eso el TENS no es solo entregar medicamentos todos los días, sino también hacer estas preguntas. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo va la guata? En fin, todas las cuestiones. Ante la sospecha de RAM, se debe suspender el tratamiento y derivar para evaluación médica. O sea, yo estoy ahí estamos hablando del TENS en este minuto, le está por entregar el medicamento. No se lo voy a dar y voy a mandar al médico para que lo evalúe, ¿ya? Ese mismo día, ojalá luego. El médico o médica que hará una evaluación clínica más exhaustiva, pudiendo indicar manejo sintomático, si es una RAM leve, ¿no es cierto? Puede pedir exámenes para indagar o suspender el tratamiento y derivar a especialista en caso que sea moderado o severo. ¿Ya? Además, el médico o médica debe informar la RAM sospechada o confirmada a la persona encargada de farmacovigilancia de su establecimiento. Así que también les mando como tarea, si ya no saben, quién es la persona en su establecimiento encargada de farmacovigilancia. Esto es algo que tiene mucha subnotificación y es muy importante. Ya aquí me escapo solo de la tuberculosis. En general, cuando ustedes ven que un medicamento no está haciendo el efecto que necesita o está presentando RAM o lo ven en más de un paciente, la única forma de que esos medicamentos sean revisados o salgan de la cartera, ya sea medicamentos crónicos, etcétera, es por medio de reporte de farmacovigilancia, más que ahí uno cuando alega contra la muralla. Entonces, es muy importante que ustedes sepan quién es la persona que hace farmacovigilancia en su centro para que se hagan notificaciones oportunas al ISP ante RAM de cualquier medicamento, ¿ya? Y en los pacientes con tratamiento por resistencia a rifa o a más drogas, se agrega la farmacovigilancia activa por norma, que eso está en la norma, lo pueden revisar. No quise alargarme, pero a estos pacientes se les pide, dado los medicamentos que toman periódicamente, pruebas hepática, hemograma, electrocardiograma, etcétera. Y lo otro que tener ojo es que la rifampicina, ¿ya? Es un inductor del citocromo microsomal P450 y por ende sí te altera mucho más y tiene mayor interacción con otros medicamentos, ¿ya? Algunos que son más críticos, diría yo, porque pueden revisar toda la tabla en la norma. eh, pero son los anticonceptivos hormonales, o sea, si usted tiene una mujer en edad fértil que va a iniciar el tratamiento de tuberculosis, muy importante revisar que tiene control de fertilidad y si usa anticonceptivos hormonales hay que reforzar, de quizás derivar con la matrona, pero reforzar que es necesario usar otro tipo de método anticonceptivos como preservativos, por ejemplo, para evitar embarazo. También a pacientes con epilepsia, los anticonvulsivantes y también antirretrovirales en el caso de la infección VIH. Eso igual los infectores lo manejan bien, pero es importante que son medicamentos que ya es más críticas las interacciones. Con los demás ya un poco menos. Ahí termina la presentación y quedamos atentos si tienen consultas. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Muy buena por lo demás y sí tenemos un par de consultas ahí en nuestra cajita. Vamos entonces con la primera. Dice, ¿en qué condiciones se justifica por inasistencia reiniciar tratamiento por completo?
Por ejemplo, si falta por 1 o 2 semanas completas. Mira, eso todo está, por suerte, súper detallado en la norma, pero un paciente se considera estrictamente que abandonó tratamiento, que se llama pérdida de seguimiento, cuando cumple un PES sin asistir, ¿ya? Si son 2 semanas, todavía está en el rango y todavía está bien. Ahora, la norma también, no entré en detalle, pero dice qué hacer. O sea, si en un día la TENS ve que no llega el paciente, tiene que tratar de ubicarlo, llamarlo por teléfono, ver por qué no vino. Si es necesario que el paciente dice, no, es que yo en el horario que usted atiende no puedo en la tarde, uno coordina para que el SAPU de la tarde, por ejemplo, le entregue los medicamentos, en fin, uno busca formas de acercar y facilitarle el tratamiento a los pacientes, ¿ya? Y después, si no es visita domiciliaria por TENS, si no es visita domiciliaria por enfermera, o sea, hay toda una serie de acciones. Así que no le estoy diciendo que no hagan nada. Lo que sí estoy diciendo es que el tratamiento se mantiene igual, excepto que pase un mes. Y si pasa un mes, va a depender de cuánto tiempo pasó, en qué fase estaba. Todo eso aparece en la norma, así que lo pueden revisar en caso que les pasara, ¿ya? Dale nomás. Gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, hola, consulta. Respecto a la piridoxina, ¿se puede hacer el tratamiento intramuscular? En nuestros SFAM no tenemos vía oral. Si no, tendría que ir a comprarlo a otra comuna. No tenemos farmacias en la nuestra. Es bueno que no me comenten esas cosas, porque este es un medicamento que está dentro del programa, ¿ya? Y por ende, los servicios de salud tienen que gestionar que este medicamento esté disponible en toda la red para su uso, ¿ya? Entonces, si es que no está viendo, es una razón para hablar con su equipo local de tuberculosis. Como digo, siempre sigamos el conducto regular, ¿ya? Pero el equipo de tuberculosis va a hablar con el servicio. Hay que levantar estas inquietudes porque debiese haber. No es a Vox Populi, no es un medicamento que está en la farmacia para cualquier paciente que quiera venir a tomarlo, ¿ya? Es un medicamento que está disponible para estos casos, como les comentaba en la presentación. Igual de todas formas, sí, se podría usar la famosa neurobionta complejo B intramuscular, pero nosotros queremos que el paciente lo use harto tiempo y hacérselo más fácil. Por eso la idea, y se ha hecho un esfuerzo del programa tenerlo disponible en vía oral. Gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, en pacientes que trabajan, ¿cómo se maneja la toma de medicamentos? ¿Se justifica la licencia médica más allá del periodo contagioso si es que clínicamente no sigue con mayor sintomatología? Ahí quizás la respondí un poco antes, pero en el fondo nosotros tenemos que buscar todas las estrategias posibles para hacerle más fácil a ese paciente la toma de medicamentos. Algunas de las cosas que les puedo comentar es que un paciente se puede tomar el medicamento donde sea en el sistema público. O sea, si el paciente trabaja al lado de un hospital grande, también se puede coordinar que en ese hospital grande le dé el medicamento todos los días. O si trabaja al lado de un CEFAM, ¿ya? Y también se debiese coordinar, si no, con los equipos de SAPU, de tener SAR, tener la opción de que el paciente venga en horario que no es el típico hábil, que si trabajan, para que venga después. La licencia, más que porque se tiene que tratar y tiene que venir a tratamiento, la licencia tiene que ser acorde a la clínica. O sea, si ustedes creen que el paciente está en una condición clínica que requiere reposo, requiere licencia. Sería delicado usar la licencia para que venga a tomarse el medicamento. Más que nada hay que buscar todas estas otras estrategias. Así es, hay que facilitar la toma de la administración de la medicación. La siguiente pregunta dice, ¿los resultados de vaciloscopía y cultivos se revisan en alguna plataforma ministerial o en la plataforma de exámenes de MISES? Esto igual es más heterogéneo, pero cada centro, algunos tienen más interoperabilidad y logran ingresar en su mismo sistema de exámenes los exámenes de vaciloscopía y cultivo, pero si no puede ser que les lleguen o en papel o les lleguen en una plataforma. Va a ser dependiendo del servicio y los CEFAME y los sistemas de ficha clínica. Así que la verdad que ahí es mejor que igual consulten con sus equipos locales cómo lo están rescatando a nivel de sus centros. Así es. Siguiente pregunta dice, mencionaron que al hacer cambio de fase había que realizar control de resistencia a fármacos. ¿Cómo se evalúa esa resistencia si también dijeron que la PCR no se realiza como control? Ya, súper buena pregunta para aclarar. Yo al principio, probablemente en más del 90% de los casos en Chile se diagnostica a través de una PCR. Estamos hablando de los pulmonares, ¿no es cierto? Ya. Entonces, esos casos, si tuviera una PCR de inicio, en toda PCR que se haga va la resistencia a rifampicina, ¿ya?
Y en algunos casos tienen el módulo extendido que al mismo tiempo se les toma si tienen resistencia a fluorquinolonas, que es un medicamento que usamos de segunda línea, y a isoniazida. Por ende, si es que tienen eso en su red de su servicio, van a recibir las tres. Y si no, esto está hablando de las primeras semanas, y si no, van a recibir solo la PCR con resistencia a rifampicina. Eso lo deberían tener desde el inicio. Si no se pudo hacer el inicio de la resistencia a isoniazida, que sería la otra que les quedaría la duda, eso se va a hacer a partir del cultivo, ¿ya? Entonces se van a hacer estudios fenotípicos del cultivo y se va a ver si tiene resistencia a isoniazida. Y como el cultivo demora más, me puedo demorar más días en recibir ese resultado. Pero el punto así de corte es que yo, si estoy frente al paciente y necesito cambiar de fase y no tengo todavía en mi mano, es ir a rescatarlo antes de... Pero es un rescate. Respondo, es un rescate, no es que haga un nuevo examen, ¿ya? Gracias, doctora. Em, Luego dice, Miriam, hola, las RAM relacionadas a reacciones alérgicas como dermatitis, rash, ¿pueden aparecer de forma tardía en la terapia? Sí, aquí, como ustedes saben, en medicina todo puede suceder. Es más frecuente que se den al principio, pero se pueden dar en cualquier momento. Así que siempre atento y siempre hay que descartarlas. Si son leves, puedo dar un antihistamínico, ir evaluando, ¿no es cierto? Pero si son más, tengo que derivar. Y si es muy grave, suspender. Ujú. La siguiente pregunta dice, ¿hay algún tipo de anticonceptivo hormonal que no reduzca su efecto durante el tratamiento? Ejemplo, transdérmico o inyección mensual. La verdad que como todos los anticonceptivos hormonales igual van a pasar por paso hepático y es el hígado en el fondo que entra en interacción ambos medicamentos, todos tienen un poco de interacción con y va a bajar la eficiencia de los anticonceptivos, ¿ya? No es que sea que no se los voy a dar, puedo evaluar si una paciente quiere más seguridad, darle eso, más un preservativo o un método barrera, ¿ya? Y si no, cambiarse definitivamente a un método barrera. Sí, complementando un poco, existen las normas por criterios de elegibilidad, las normas de regulación de la fertilidad, y ahí aparece los que son criterio uno y 2 que se pueden administrar. Por ejemplo, con la rifampicina, rifapentina, es criterio 2 el inyectable trimestral. Ya, pero lo pueden revisar si tienen dudas en caso de que la usuaria se encuentre en regulación de la fertilidad. La siguiente pregunta dice, si presenta epilepsia, ¿derivo a nivel secundario? O si no, ¿qué cambios farmacológicos hago? Porque dejo para mantención isoniazida y rifampicina y no el resto de los antibióticos. Trabajo social, hay varias preguntas. ¿Trabajo social se hace cargo de permisos de trabajo para el tratamiento? A ver, vamos de a poco. La primera era, si presenta epilepsia, deriva a nivel secundario. Claro, si el paciente tiene epilepsia base y ahora está ingresando por una TB, los medicamentos TB, la rifampicina, puede interactuar con sus medicamentos. Por ende, yo necesito que también lo evalúe su tratante o su neurólogo o derivarlo a neurología del centro de derivación porque probablemente va a requerir aumento o ajuste de las dosis de anticonvulsivantes para evitar tener convulsiones, ¿ya? ¿Por qué dejo para mantención isoniazida y rifampicina y no el resto de los antibióticos? Esto tiene que ver como con la fisiología y las capacidades reproductivas del bacilo, ¿ya? Y de los medicamentos que requiero tener por más tiempo para lograr un tratamiento eficiente. Ustedes saben, se han hecho varios estudios de cuál es la fórmula mágica, entre comillas, para poder eliminar la tuberculosis y evitar la recaída, y esta es la que actualmente tenemos como recomendación. El trabajo social se hace cargo de permiso de trabajo para el tratamiento. Puede ser. La verdad que ahí desconozco porque una vez se no sabe todas las carteras y opciones que tienen, pero hay que facilitarle de todas las formas. De repente puede ser que un paciente les diga, en mi trabajo me están pidiendo un certificado médico que diga que para... Entonces ustedes, por favor, al final es hacerle la vida más fácil al paciente y buscar forma de facilitarle el acceso a la terapia. Gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, en caso de resistencia, ¿se debe derivar? ¿Cómo se define actualmente la resistencia en la norma? Buena pregunta, porque aquí yo no les quise hablar de todo, porque primero era mucha información. Estamos dando como la principal, considerando que ustedes
se insertan a la atención primaria, a los hospitales comunitarios, ¿no es cierto? Y requieren de poder pesquisar una tuberculosis, de conocer cómo se trata. Pero sí, en caso de paciente que presenta resistencia, se tiene que derivar inmediatamente al nivel secundario para que se evalúe los tratamientos. ¿Ya? En la norma también aparecen los que actualmente estamos utilizando y hay diferencia de manejo entre los que y de autorización de medicamentos entre los que son resistentes a rifampicina y los que solo son resistentes a isoniazida. Aquí dice cuál la indicación de tratamiento endovenoso. Ahí es buena pregunta también. Hace un tiempo los clínicos tenían harta resistencia a usar tratamiento endovenoso en tuberculosis. Se ha hecho un esfuerzo programático también para tenerlos disponibles en toda la red. Y la idea es que todos los hospitales, de más complejidad sobre todo, tengan acceso a medicamento endovenoso, porque vemos que cuando el paciente está grave y requiere a veces intubación, ¿no es cierto?, ventilación mecánica, incluso ventilación mecánica no invasiva, a veces no hay buena tolerancia oral y es importante tener acceso a endovenoso. Entonces, ¿cuándo se usan los endovenosos? Cuando el paciente está grave, no tengo vía oral, ¿ya? Y en general se usa al principio. O bueno, un paciente quizás no se portó muy bien y se agrava también. Pero se usan en, ¿no es cierto?, hospitalizado y en caso en que no haya tolerancia oral. O también, esto ya es como más doméstico, pero a veces estamos a la espera que nos lleguen los medicamentos porque es un caso resistente de los medicamentos vía oral, entonces mientras lo mantenemos con endovenoso. Pero es, pero el mensaje sí es que la terapia endovenosa es efectiva y es buena y no hay que retrasarla. Gracias. Las siguientes preguntas tienen que ver con el seguimiento del tratamiento. Primero dice, con respecto al seguimiento de las pruebas hepáticas, cuando inicio el tratamiento, ¿se piden también a las 2 semanas o es necesario solicitar una más precoz? En la norma aparece que no hay necesidad de pedir ni un medicamento más que la radiografía de tórax a un paciente que ingresa. Estrictamente estamos hablando, de rutina. Pero sí, si el paciente tiene algunas condiciones o comorbilidades, yo voy a decir, ya, a este paciente sí le voy a pedir medicamento. Por ejemplo, detecto que hay un consumo importante de alcohol, ya, que tuvo hepatitis, etcétera, o todas las, también el listado de las características que les di, de razones por las cuales tienen más riesgo de hacer hepatotoxicidad, es bueno a esos pacientes al inicio tomarle un perfil hepático para tener el basal, ¿ya? Y si yo veo que hay algún problema, le puedo pedir al control mensual otro perfil hepático, o si en el momento entre medio me aparece con síntomas. No es de regla que yo tenga que pedirle a los pacientes cada 2 semanas, un mes, un perfil hepático, ¿ya? Estamos hablando de los con esquema inicial y que pueden estar en buenas condiciones y que son sanos, porque hoy en día tenemos muchos pacientes sanos también. Dice acá, cuando por hepatotoxicidad, perdón, te robé la pega, Carla. Cuando por hepatotoxicidad sacamos la piracinamida, ¿agregamos otro medicamento o mantenemos con lo otro? Sí, cuando hay hepatotoxicidad, igual eso lo van a manejar a nivel hospitalario, ¿no es cierto? Pero la que no se vuelve a introducir es la piracinamida. Y si tiene buena tolerancia a rifampicina y isoniazida y el etambutol que no debería influir en el hígado, ¿no es cierto? Me quedo con esos tres. Esa terapia es suficiente, ¿ya? Dale, Carla. La última tiene relación con la pregunta que ya se contestó anteriormente, que dice, ¿los controles mensuales son todos con exámenes? A veces hay pocas horas de exámenes, etcétera, lo que genera que quizás no lleguen a control actualizado. Ya la doctora contestó un poco esa pregunta de cómo se hace el seguimiento con los exámenes. Solo quería reforzar que es un buen punto y también a considerarlo el paciente. El paciente va a tener que venir muchas veces. Entonces, tampoco la idea de hacerlo venir a tomarse exámenes si no lo requiere, ¿ya? Lo que sí no olviden es que todos los meses vaciloscopía y cultivo. La vaciloscopía la van a poder ver luego, porque en 48 horas tiene que estar, el cultivo va a demorar, entonces en general, con un mes de desfase más o menos van a ir viendo el cultivo del mes anterior, ¿ya? Así es. En el chat tenemos otras preguntas. Dicen, ¿existen formulaciones de dosis fijas combinadas ajustadas para menores de 15 años? ¿El tratamiento en esos casos igual se realiza desde APS o depende del nivel secundario? Espérame, ¿dónde está? Que no la procesé. En el chat preguntan primero si es que existen formulaciones de dosis fijas combinadas para los menores de 15.
Y si es que ese tratamiento se realiza en APS o se realiza a nivel Ah, secundario. ya. Para menores de 15, eso tenía la edad que habían puesto. Sí, para menores de 15 existen las dosifías combinadas. Los casos pediátricos, sé que hemos hablado poco porque en general se ven más en el otro nivel, ¿ya? El referente clínico pediátrico, el que tiene que confirmar el diagnóstico, el que tiene que dejar el tratamiento, ¿ya? Y los controles van a ser con el pediatra o broncopulmonar en el nivel secundario. Lo que les va a tocar a ustedes es revisar ante cualquier problema o dificultad y la enfermera del CEFAM igual tiene que ver a los pacientes pediátricos regularmente también. Pero esto en general les va a tocar menos. Pero de todas formas está todo el detalle en la norma, si quieren saber. Gracias. Luego María Jesús pregunta, si un paciente tiene antecedente de epilepsia, ¿hay que derivarlo previo al inicio del tratamiento por la interacción de los fármacos con los antiepilépticos? Bueno, ya habíamos hablado un poco de esto. Yo creo que igual depende del paciente y de la oportunidad que tengan ustedes de derivación, los tiempos de derivación en neurología. Pero debería ser una consulta de prioridad alta, si es que ustedes pueden partir al tratamiento, el paciente ha estado estable de su epilepsia, pueden iniciar y derivar, ¿ya? Eh, si se va a demorar mucho, ya tenemos que empezar a ver qué hacemos, porque la idea es no retrasar el inicio del tratamiento para la tuberculosis. Gracias, Mary. Y Luis dice, si por ejemplo tomó 10 días más la terapia inicial por no contar con sensibilidad, se acorta 10 días la terapia de mantención, pensando en que la mantención contiene los antibióticos de la fase inicial. Sí, en ese caso sí. Pero lo importante, como le decía, es eso, de no pasarnos para no hacer una monoterapia encubierta, no cambiar de fase, no hay apuro. Siempre es más importante tener los resultados. Súper buenas preguntas. Sí, nos queda otra en nuestra cajita de Ah, preguntas. Dice, ¿y el perfil hepático cada cuánto tiempo se debería también? He escuchado que se hace en forma mensual. bueno, esto creo que ya lo respondimos, pero como les decía, paciente a paciente, caso a caso. A veces uno quiere regla, hay muchas cosas en tuberculosis que son muy cuadradas, pero en este caso no. Depende de el paciente, de sus comorbilidades y de cómo lo vaya viendo yo, si requiero ver prueba hepática. Estamos hablando con esquema primario, eso sí. Así es. Muchas gracias entonces, doctora, por su presentación, por la respuesta a las preguntas, ¿cierto?, de las médicas y médicos presentes. A continuación, em, pausa.